En el libro de San Juan, capítulo 1, por favor, en sus Biblias, y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 al 28. San Juan, capítulo 1, versículos 25 al 28. Dice la Biblia, la palabra de Dios en San Juan 1, versículos 25 al 28, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En esta mañana quiero compartir el tema, el bautismo con agua. El bautismo con agua. Es el bautismo que vemos en este pasaje, el bautismo con agua. Juan lo acaba de decir aquí en este pasaje, y es el bautismo que abiertamente practicó la iglesia primitiva. Bautismo con agua. ¿Por qué digo el bautismo con agua? Porque la Biblia también menciona otros bautismos, como por ejemplo el bautismo en el Espíritu, que es cuando la persona se convierte al Evangelio y el Señor le salva y el Espíritu Santo entra en aquella vida. Como también la Biblia habla de el bautismo en fuego o con fuego, ¿verdad? Que va a ser practicado contra la voluntad de cada individuo en la tribulación, lógicamente. Así que el bautismo en agua fue también el bautismo que los judíos recibieron en el Antiguo Testamento, cuando cruzaron el Mar Rojo, y con Moisés, y después también con Josué cuando cruzaron el Jordán. Aunque ninguno de ellos lo entendió, ni sabían lo que estaban haciendo, pero ocurrió. Vamos a la Biblia para que recordemos ese pasaje. Por lo menos voy a traer el más común, el más popular que encontramos de ellos. Se encuentra en 1 de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10, y en los versículos 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron, ¿qué cosa dice? Bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué contiene la nube? Las nubes, ¿qué contiene? Agua. ¿Qué contiene el mar? Ellos no lo entendieron. Ellos espiritualmente fueron sumergidos en agua, no lo entendieron. Y el renuevo, todo esto que cruzaron aquí, todos los que cruzaron aquí en el Mar Rojo, murieron en el desierto, menos 2, Josué y Caleb, ¿verdad? Y luego que murieron en el desierto, la gente siguió teniendo hijos, crecieron nuevos judíos, nuevos niños, jóvenes, fueron creciendo, ¿verdad? Y con ese renuevo, con los que crecieron en el desierto, la Escritura enseña que ellos cruzan el Jordán, pero ya no con Moisés, porque Dios se lo llevó, sino con Josué, cruzan el Jordán. Dios detuvo el río arriba, ¿verdad?, las aguas, y cruzaron. Un símbolo de bautismo. O sea, es muy interesante aquello. El bautismo en agua. Ahora, hay una cosa muy interesante. Cuando la Escritura, la palabra de Dios, se tradujo de los originales al español,
Casiodoro de Reina, que fue un bendito hombre que Dios lo usó grandemente en español en el pasado, al estudiar los originales se dio cuenta que muchas palabras no existían en el español. Y dos que han causado mucho problema, y principalmente una. Y una de ellas es la palabra baptizo. Una palabra griega que significa, la palabra baptizo significa bautizar. Y en el griego significa hundir, zambullir, sumergir. Es muy específica, muy literal, muy directa. Cuando Casiodoro de Reina la quiso poner al español, no existía la palabra. Entonces usó lo que en la gramática española se llama transliteración. La transliteró, la mimetizó. Y le puso la palabra bautismo. En español la palabra bautismo no indica nada, no dice nada. Por eso tenemos la confusión que gente bautiza por inmersión, sumergiendo bajo el agua, o por aspersión con un poquito de agua. Pero en el original, en el griego, es siempre hundir, zambullir, sumergir. Para lo cual se requiere de mucha agua. Ahora, no fue la única palabra. Hay muchas otras. Es más, si tú estudias, te vas a dar cuenta que tuvo que Casiodoro Reina, estoy hablando, tuvo que hasta inventar palabras, como la palabra reptil, la palabra estatua y una cantidad de otras palabras que en el español no existían. Así que él hizo una obra tremenda. Ahora bien, en este pasaje que acabamos de leer en el libro de San Juan, capítulo 1, toda la audiencia, absolutamente toda la audiencia que Juan el Bautista tenía era de judíos. No hay ningún gentil aquí. Todos eran judíos los oyentes. Entonces Juan predicó el bautismo en agua. El bautismo en agua. ¿Para qué? Para los judíos. ¿Por qué? Recordemos, está predicándole a los judíos. El bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento. Vamos a la Biblia, por favor. En el libro de Mateo, en el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vemos aquí en el capítulo 3 algo muy interesante. Mateo 3, versículo 1. Recordemos, esta escena también tiene que ver con solo judíos. Estamos en los evangelios. En aquellos días, capítulo 3, en aquellos días, interesante, una frase muy interesante. ¿Cuándo se va a ver esa frase? ¿Cuándo se cumple esta frase? En la tribulación. En la tribulación. Porque en la tribulación los judíos van a ser bautizados en fuego. Los judíos. La tribulación, el único objetivo. Hay muchos creyentes que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y eso no es cierto, porque hay 3 raptos. Y la gente mezcla todo. Nosotros tenemos que saber la regla de interpretación bíblica. En aquellos días, una frase típica de la tribulación, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra frase que tiene que ver únicamente con los judíos. ¿Cuál frase? El reino de los cielos. Esa frase, el reino de los cielos, aparece única y exclusivamente en el libro de Mateo. No aparece en ningún otro libro, en ningún otro evangelio. El reino de los cielos tiene que ver netamente con judíos. El reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Algo que ya estaba profetizado textualmente en el libro de Isaías. Versículo 4.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Interesante. Una característica específica. 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Y, versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Versículo 11 del mismo capítulo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará, que dice, en Espíritu Santo y fuego. Yo dije en la introducción que también hay el bautismo en fuego, que nada tiene que ver con la iglesia. Nada tiene que ver con la iglesia. He escuchado pastores, he escuchado creyentes diciendo y orando al Señor, clamando: Señor, por favor, bautízame con fuego. Lo he escuchado diciendo. No tienen la más remota idea de lo que están diciendo. Yo no quisiera nunca ser bautizado en fuego, ni lo voy a hacer. Pero las pocas veces que me he quemado, vaya que me ha dolido. Ahora, fíjese todo el cuerpo. Cuando escuchamos que un niño ha sido quemado, tanto por ciento quemado, uno se quema por fuera y mucha gente muere. Muere solo por ser quemado por fuera. Especialmente cuando el rostro. Qué impresionante. Arrepentimiento. ¿Para qué? Este bautismo era para arrepentimiento. Tal vez tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿De qué tienen que arrepentirse? Si estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, y miramos la Biblia como un cuadro, nos vamos a dar cuenta que la nación de Israel es un cuadro, pero maravilloso, de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vale decir, los hebreos fueron como tú y como yo, en su actitud hacia Dios. Desde un comienzo, el hombre no le ha creído a Dios ni le ha obedecido. Por años Dios quiso ser el rey de Israel. Hasta que llegó un punto, los hebreos dijeron: no, nosotros queremos tener un rey como tienen todas las demás naciones. Y ahí hicieron protesta, con panfletos y pancarta y cuanta payasada, pidiendo que Dios les dé un rey humano. Dios, como buen padre, les permitió. Y ellos eligieron a Saúl. Fue bueno. El pueblo siempre ha sido desobediente. Siempre. Siempre la nación de Israel desobedeció a Dios. Vamos a nuestro capítulo. ¿Se recuerdan cuál era? Nuestra porción que estamos estudiando, capítulo 1. Y miremos por favor el 11. 1:11. Dice la Escritura, hablando de Cristo: a lo suyo vino, lo suyo. Su relación, su actitud, su actividad, su plan para con Israel, a lo suyo vino. Y los suyos, los hebreos, ¿qué dice? No le recibieron. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Ellos lo rechazaron. Si usted estudia la Escritura, la palabra de Dios, y hasta este mismo pasaje, el capítulo 1 que estamos estudiando, ya hace bastantes meses que estamos estudiando, los judíos que conocían la Escritura, los que estaban los fariseos y los escribas, que los escribas tenían que copiar a mano la Biblia, escribirla a mano, llegaban a un punto que se lo sabían de memoria.
Los judíos tenían un sistema tan específico para poder saber si estaba bien escrita o no la Biblia, que contaban cada palabra. La contaban para saber si estaba completa o no. Porque, pensemos, no estaba en lo que es el computador ahora, que es una maravilla. Uno se quedó con poco, cambia la pura palabra, nada más y listo, un acento, una letra. Pero en el tiempo que estamos hablando no había nada de eso. Para contar las palabras y sabían si estaba perfecto o no. Era muy riguroso ese sistema de los escribas. Conocían la Biblia, pero no quisieron entenderla, no quisieron creerla. Cuando Juan aparece, como acabamos de leer, Juan aparece ahí a la luz pública y le pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde saliste tú? ¿Qué andas bautizando? Ah, yo soy la voz que clama en el desierto. 3, 4, 5 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de él. ¿Y por qué bautizas? ¿No eres el profeta? ¿No eres Elías? ¿Qué onda? Respóndenos para que les contemos a los que nos enviaron de Jerusalén, a los sacerdotes principales. No creían. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron los suyos con Cristo? ¿Qué hicieron los suyos con Cristo? Le llevaron a la cruz. Cuando Pilato, un gentil, les da la posibilidad al pueblo hebreo y les pregunta públicamente: ¿a quiénes queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a este llamado el Cristo? Él pensando, Pilato dijo: ¿de quién me va a salvar? Porque toda la gente va a pedir que yo suelte a Cristo. La mujer de la noche anterior de Pilato, el Espíritu le habló a ella diciendo que le diga a Pilato: oye, no mates a ese tal Jesús, porque ningún mal ha hecho. Sin embargo, el pueblo dijo, cuando Pilato le pregunta: ¿qué quiere que suelte? A Cristo, a Jesús llamado Cristo. Y toda la gente gritó a coro, hermano, como que se hubiesen puesto de acuerdo. ¿Y quién es el Cristo? Crucifícale, gritaba la gente, crucifícale. Y sea su sangre, miren lo que decían, y sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa sangre un día va a responderle esa oración, esa petición, ese canto que hicieron aquel día. Porque esa sangre va a juzgar a la nación de Israel. Por eso Israel va a ser castigado. Por haber rechazado a Cristo. El bautismo de los judíos que está predicando Juan y que practicó Juan con los judíos no es el mismo bautismo de nosotros. Fue en agua exactamente igual, por inmersión exactamente igual. Pero era para arrepentimiento. Por la dureza de su corazón. Sin embargo, el bautismo para nosotros, que es lo que nos debe de importar, porque toda esta mayoría de los judíos, ya que estamos hablando aquí, hasta Juan el Bautista ya murieron hace rato. Es historia. Pero para la iglesia neotestamentaria, el bautismo en agua para la iglesia neotestamentaria es el bautismo para aquellos que son salvados. El bautismo no tiene ningún significado, absolutamente ningún significado para aquella persona que no es salva, sino solo para aquellos que son salvados, para aquellos que han creído en Cristo como el Señor y Salvador. Vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico que nos muestra el comienzo de la iglesia de Jesucristo, porque lógicamente Cristo primero tenía que morir para dar vida a la iglesia. Y aquí en Hechos capítulo 8, que es el pasaje más maravilloso que encontramos en cuanto a esto, en Hechos capítulo 8, muy interesante y un pasaje clarísimo que habla acerca del bautismo. Y observemos por favor en el versículo 36, 8:36. Aquí Felipe
es llamado por el Señor para ir al desierto de Judea a hablarle el evangelio a un solo hombre. Sin embargo, este Felipe estaba predicando la palabra de Dios, haciendo milagros y siendo usado tremendamente, pero había uno que buscaba al Señor. Y la Biblia dice, el que busca, halla. Interesante. Este hombre había viajado de Etiopía porque había escuchado que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, cansado de la idolatría, cansado de ver los dioses de ese país donde él nació y se crió, que ninguno era activo, que ninguno era verdad. Y esa búsqueda le hizo comprar un rollo de la Biblia, viajar de sus vacaciones para ir hasta Jerusalén. Llegó, buscó en el calendario cuando en la fiesta de los judíos, participó en la fiesta y salió tal y cual. Entró. Decepcionado, pero el bichito de saber la verdad lo llevaba en su sangre, en sus huesos. Regresando, decepcionado de la religiosidad de los hebreos, iba leyendo el libro de Isaías que había comprado. Un hombre rico, un hombre docto, porque no solamente sabía el idioma etíope, sino también sabía el hebreo, porque la Biblia no estaba traducida en aquel entonces. Llegamos al 36. Y yendo por el camino, dice el 36, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco a Felipe, ¡uy, aquí hay agua! Luego agrega, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre, ¿de dónde saca que había que bautizarse? Interesante. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde se le ocurrió a este etíope que hay que bautizarse? Versículo 35. O del 34, mejor voy a leer. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Entonces, 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál escritura? Isaías, el libro de Isaías que iba leyendo el etíope. Comenzando desde esta escritura, qué maravilloso lo que dice aquí, le anunció, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Así que, y yendo por el camino, porque la carreta seguía avanzando, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bien puedes bautizarte. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Quizás cuántos kilómetros habían avanzado. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Primero, para ser bautizado, la persona tiene que ser salva, haber oído el evangelio y haber creído en el evangelio, que es el Señor Jesucristo, el evangelio. Muy interesante. Capítulo 18 del mismo Hechos de los Apóstoles. Hechos 18, versículo 8. Hechos 18, 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Primero hay que oír el evangelio, creer el evangelio antes de ser salvo. Amén. Fíjense que dice,
la primera parte del versículo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Con quién? Con toda su casa. Cuando habla de casa está hablando de su parentela, su esposa y sus hijos. Ahora bien, cuando habla de casa aquí en la Biblia, no está hablando de bebés. En toda la Biblia no hay ni un solo versículo que diga que los bebés tienen que ser bautizados. No hay ni un pasaje. El bautismo para bebés no es bíblico. A los bebés no se les demanda. Hay un pasaje que yo siempre cuando estoy discipulando muestro ese versículo a las personas con quien yo estoy discipulando para que puedan entender este punto, porque yo les hablo acerca del bautismo infantil. Vamos a la Biblia, capítulo 16 de los Hechos. Hechos 16. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas encarcelados en Filipo, ¿verdad? Viene el terremoto y Pablo dice lo siguiente. Hechos 16, versículo 30. Y sacándolos, les dijo, 16:30 de los Hechos, señores, el carcelero hablando aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando habla de tú y tu casa, está hablando que si ustedes estudian la Biblia, siempre se les predicó a los hombres, al jefe de hogar. Y Dios un día va a arreglar cuentas con cada jefe de hogar. No tanto con la esposa, a él. Pensemos. Los cuadros, los principios bíblicos, cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Bien? Se fueron para allá, están todos en el huerto. Dios dio la instrucción. ¿A quién? Que no comieran del fruto de sabiduría, ciencia, bien y mal. ¿Se lo dio a Adán o a Eva? Adán. La pregunta es, ¿quién comió primero? Eva. Eva. Porque el diablo llegó a hablar con ella. Como cierta religión falsa que andan en dos aquí, ven en las mañanas, cuando las Evas están solas en las casas y los Adanes están trabajando. Y comieron. Y cuando Dios desciende, ¿con quién arregla cuentas? ¿A quién llama primero? ¿A quién le pregunta a Dios, comiste el fruto que te dije que no comieras? ¿Quién te dijo que comieras? Ahí el lindo, la culpa a ella. Ay, Señor, la mujer que tú pediste. Yo era perfecto hasta que llegó ella. Ella me indujo. Ella me abrió la boca y me echó el fruto y luego me empezamos. Así me obligó, yo no quería, Señor, yo no quería. Un día, Dios va a hacer rendir cuenta a cada varón. ¿Bien? En toda la Biblia siempre se le predicó a los hombres, porque creyendo el hombre, dando un buen ejemplo, la mujer ve el ejemplo en él, y los hijos ven el ejemplo en él. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aquí no está hablando diciendo que si el marido se convierte, automáticamente la mujer se convirtió y los hijos son todos derechitos al cielo. No, Señor, la salvación personal e individual. ¿Estamos? Ellos, versículo 31, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolas en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, después de haberle golpeado a Pablo y Silas. Le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con todos los suyos. Y vamos a ver quiénes eran los suyos. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa
Y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué dice? Creído a Dios. ¿Con quiénes se regocijaron? Todo lo de su casa por haber creído a Dios. Tengo una pregunta. ¿Había aquí algún bebé? No. Yo sé que bíblicamente aquí no había ningún bebé. Tal vez tú me preguntas, ¿y por qué tú crees que no había un bebé? Porque dice que se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. La última frase del versículo 34. De haber creído a Dios. Un bebé no se... Mire, ¿cuánta cara de payaso tenés que poner tú para que un bebé se ría? Hacerle cosquilla, hay que pagarle a un bebé para que se ría. Menos, como dice aquí, de haber creído a Dios. Un bebé no cree. A un bebé tú le puedes dar veneno y se lo toma. Muchas mamás en el pasado que son media... Le han dado licor. Los borrachos no animan que el niño se duerme y la dejen hacer las cosas. El niño come lo que tú le das. Un niño no cree. La Biblia dice que somos responsables hasta que sepamos cuál es nuestra derecha y cuál es nuestra izquierda. ¿Y cuánto tiempo pasa eso? En nuestro país, hermano, en nuestro país, la mayoría de edad, ¿a qué hora es? 18. ¿Quién dijo 17? Ojalá lo bajen a los 16. ¿Cuánta maldad hace un chiquillo de 17? Ay, pobrecito. Yo le haría un altar. Tanta barbaridad que vemos en nuestro país ahora. Porque según la ley dice, ahí ya razona. Y sabe más que uno. Y esa tontera más que uno. No me vengan con payasadas. El bautismo infantil no es bíblico abiertamente. Y fuera de eso, no hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento en donde se haya bautizado un niño. No hay. No hay. Bien, sigamos. El bautismo en agua es un mandato. Es un mandato. Vamos al pasaje más popular que toda la gente lo sabe de memoria, Mateo 28. Mateo 28, por favor. No hay otro pasaje más conocido que esto en las iglesias, pero el menos creído y practicado. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él ya murió, ya resucitó, ya está para ir al cielo. Todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, a toda etnia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos. Cristo dijo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿Quién lo dijo? No es Mateo. Mateo lo escribió nada más. ¿Quién lo dijo, hermanos? Jesucristo. Pero sin embargo, hay ahora sectas que bautizan solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se basan en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que tiene que ver netamente y únicamente, exclusivamente, con judíos, que no entienden, que era a quien ellos rechazaron. Cristo dijo, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñarle que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, es un cuadro del Evangelio.
En el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Que yo lo leí recién, pero quiero hacer el énfasis. Hechos 8. Y en el versículo 12. Cuando hablé del etíope, lo leímos también. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, observen, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿qué cosa? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Noten el lenguaje. La Biblia habla solo de dos reinos. El reino de los cielos, que tiene que ver con los judíos, y el reino de Dios. Nadie puede llegar al reino de Dios si no pasa por el evangelio. El evangelio es el único medio por el cual yo puedo llegar allá. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo es un cuadro del evangelio. Y el creyente tiene que identificarse con Cristo. Pablo el apóstol nos dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Señor Jesucristo. Vamos a Romanos, capítulo 6, que es el pasaje clarísimo en cuanto al bautismo. Romanos 6, por favor. Y dice aquí en Romanos 6 abiertamente que el bautismo es un cuadro de la muerte de Cristo. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo es un cuadro de la muerte de Cristo. Amén. ¿Estamos claros? Dice el versículo 4 nuevamente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A quiénes se sepultan? A los muertos. Es por eso que somos puestos bajo el agua y no bajo tierra, por hermanos. Imagínense, echarle tierra y después taparlo y después sacarlo. Y si el maestro es medio flojo, de eso que picanearlo para que se muevan. Por eso el Señor dejó el agua, un cuadro. Entonces el bautismo es un cuadro de la muerte. Nosotros cuando somos bautizados, estamos diciéndole a toda la gente que nos está viendo, porque el bautismo es público, tiene que ser público. ¿Por qué tiene que ser público? Porque Cristo murió públicamente. Públicamente le gritaron, públicamente lo clavaron, públicamente lo pusieron en una cruz en la cima de un monte para que todos de toda Jerusalén alrededor lo puedan ver. De allí copiaron los que creen las estatuas de poner monos en los cerros, como tenemos aquí en San Cristóbal, como vemos también en Río, ¿verdad? Y en toda la punta de los cerros ponen. ¿De dónde lo sacan? De Cristo, que hicieron con Cristo. Cristo murió públicamente. El creyente neotestamentario tiene que ser bautizado públicamente. Amén. Pero también el bautismo no es solamente un cuadro de la muerte, sino que también el bautismo es un cuadro de la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 5, Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de Cristo, la muerte de Cristo, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
es lo que está diciendo. Así como Cristo murió, fue sepultado, un día Cristo va a resucitar, nosotros también resucitaremos. Por eso que el bautismo es tan rápido. Una vez que la persona se sumerge en el agua, le cubrió todo el agua, se saca inmediatamente, porque es un cuadro nada más. Si nosotros tuviésemos la persona 3 días y 3 noches bajo el agua, no habría iglesia, por hermano. Y yo estaría preso. Por eso que es tan rápido, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, porque es una representación nada más. Una identificación. Yo me estoy identificando con Cristo en el bautismo. ¿Para qué más? Y aquí viene lo terrible. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4, bautismo en agua. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, los creyentes, nosotros, como concluye el versículo, así también nosotros, que dice el versículo, hermano, la última parte, andemos en, que dice, vida nueva. Ahora bien, la pregunta trágica. ¿Dónde está nuestra vida nueva? Ese sí, pero aquí, en la teoría, pero en la práctica. En la práctica. ¿Quién te cree a ti? ¿Quién te cree? Por la vida que tú vives. ¿Quién te sigue? Ese es el punto. El bautismo en agua es una representación de la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que andemos en una vida nueva. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él resucitó con una otra vida. Podemos decir una vida nueva. ¿O no? Cuando las mujeres suben el domingo por la mañana ahí para ungir el cuerpo, como en la cultura hebraica, tan preocupadas, más preocupadas que los hombres por lo menos, y van tan por llegar cuando dicen, oye, chiquilla, se nos olvidó algo. ¿Y qué se nos olvidó? ¿Y qué nos va a mover la piedra? Si la piedra eran hombres robustos que tenían que hacer girar la piedra. Ya estamos aquí, bueno, no sé. Cuando llegan arriba, la piedra estaba removida. No para que saliera Jesús. Toda la gente piensa, que la tumba fue abierta para que salga Jesús, naranja ni perachina. Porque después de la resurrección de Jesucristo, los judíos están asustados por los romanos, ¿verdad? Están todos escondidos en la casa y con su rodilla tiritando, y Jesús se le apareció dando puertas y ventanas cerradas. Y ocurrió 2 veces. Cristo salió de la tumba con un cuerpo nuevo. Con un cuerpo tan nuevo que no tenía ni una sola gota de sangre. ¿Sabían? Porque toda la botó en la cruz. Como el cuerpo que tenía Adán y Eva antes de pecar. Igualito. Cristo nace con sangre, resucita sin sangre. Interesante, porque sangre ni carne no heredará el reino de los cielos. Cristo, es cierto, nunca pecó, es cierto. Pero nosotros, después que somos bautizados, tenemos que mostrar a la gente que tenemos una vida nueva. No en el momento del bautismo hasta que se puso el sol de ese día, pues, no, hasta que vamos a la tumba. Ese es el problema. El problema está que hoy en día muchos creyentes no viven una vida nueva. Por eso nadie nos cree cuando les hablamos. Porque un día decimos sí, otro día decimos no. El bautismo por inmersión. Vale decir,
poner bajo el agua a la persona, porque es como un sepultar, o Pablo agrega como un plantar. Es por inmersión. Mateo capítulo 3, versículo 11. Fíjense, Mateo capítulo 3, versículo 11. A veces la Biblia nos da, muchas veces nos da pistas pequeñas, una pequeña palabra, pero no le tomamos en cuenta. Mateo 3, 11. Por eso Juan bautizaba en agua. Y yo le llamo el bautismo en agua. 3, 11 de Mateo. Dice el versículo: yo la verdad os bautizo en agua. En. No dice yo la verdad os bautizo con agua. Con, la palabra con no indica cantidad. Con, poquita o con mucha. Dice en agua para arrepentimiento. Bautismo en agua. San Juan capítulo 3. San Juan 3. Y aquí en Juan 3, versículo 23. San Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí, ¿qué dice? Muchas aguas. ¿No era más económico, más barato, más fácil, más rápido andar con una cantimplora y sacar? ¿Ah? Lógico, pues, lógico. Pero no cumple el cuadro. ¿Cuál cuadro, me preguntas tú? Muerte, sepultación y resurrección. No cumple. Entonces, abiertamente, si tú eres inteligente y vas sumando y cuadrando todo lo que estamos hablando, el bautismo por inmersión es el bautismo correcto y bíblico. Conclusión. Muchos creyentes en el día de hoy no estamos viviendo una vida nueva después de ser bautizado. Mucho. Por eso que estamos como estamos. No estamos siendo la luz. No estamos siendo la sal de la tierra. Y la gente no nos cree. No estamos viviendo esa vida nueva. Muchos creyentes se conforman con quedarse como niños. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera Corintios 3. Escribiendo el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Pablo está escribiéndole aquí 3 años después que ya les conoció. En el pasado no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, porque eran niños en Cristo, recién convertidos. ¿Estamos claros? Y sigue hablando del pasado. Versículo 2. 1 Corintios 3, 2. Os di, tiempo pasado, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque, dice, aún, versículo 3, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué triste para el apóstol Pablo. Después de 3 años seguían siendo los mismos niños. 0 crecimiento. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. El apóstol dice aquí, dando la cátedra acerca del amor, capítulo 13, versículo 11, 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, Pablo escribe, cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando yo era, tiempo pasado. Más cuando fui hombre, cuando crecí. Cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Preguntando, ¿hace cuánto tiempo que soy creyente? ¿Y por qué sigo jugando a las bolitas, a las canicas? ¿Por qué sigo jugando a las muñecas? Si ya soy grande. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Qué dice aquí la Escritura? La palabra del Señor. En Hebreos capítulo 5, hablando el apóstol. Hebreos 5:11. Acerca de esto, Hebreos 5:11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. El problema es que el creyente en el día de hoy se hace tardo para oír, no quiere oír la palabra de Dios hoy en día. Hay muchos pastores cansados de eso, que se dan cuenta que la gente no quiere oír la palabra de Dios. Y como dijo un pastor amigo mío hace un tiempo atrás, yo le enseño a la iglesia lo que ellos quieren oír. En nuestra iglesia se canta lo que la gente quiere cantar. Capítulo, versículo, ¿dónde aparece eso? La Biblia dice que tenemos que enseñar la palabra de Dios. A mí Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Y si la iglesia yo quedo con uno, voy a seguir con uno. Y si tiene que predicarle a los asientos pelados, lo voy a hacer. O como otro pastor me dijo a mí, no, yo cuando predico y veo que hay mucha gente, yo le pongo Wendy. Cuando es 2 o 3. Doce. Porque habiendo, estoy en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la iglesia, tantos años en la iglesia, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el primer rudimento de la palabra de Dios? El Evangelio. Hablarles del amor. Me recuerdo en el pasado venía un hombre que en nuestra iglesia, cuando entramos por aquí, por la esquina, por aquí, entramos. Y yo predicaba la palabra de Dios y cuando hablaba el mensaje del amor de Dios, porque en esa época no sé si predicaba libro por libro, ya ni me acuerdo. Y yo predicaba el amor de Dios y me esperaba en la puerta, me abrazaba, me besaba. Y me decía, ay, qué lindo, pastor, me encanta cuando predica el amor. Y cuando yo no hablaba del amor, ni wifi me daba. Le gustaba puro mensajito del amor de Dios. ¿Y cómo va a crecer? ¿Cuándo va a crecer? A un niño, cierto, cuando empieza a enseñar las primeras letras. De hecho, en los jardines infantiles primero se le enseña apresto. ¿Qué es el apresto? A tirar rayitas, después semicírculo, círculo completo, qué sé yo, a soltar la mano, usar el lápiz antes de escribir la letra A. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos creyentes llegan a la iglesia con la actitud de un bebé? De un niño mañoso. Que si uno no hace, uno enseña lo que ellos quieren, se enojan y hacen berrinche. ¿Han visto con niños con berrinche? Ay, y hermano, ¿no fuiste a la iglesia? No, pastor, no fui porque tú sabes que si el niño en la iglesia me hace berrinche. Como me hace berrinche, mejor no voy. Qué terrible. Sigamos mejor. ¿Por qué? Porque quiere pura leche, mamadera, biberón, lechita. Digo todas esas palabras porque hay mucha gente que ve los mensajes, por eso. 13.
Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice? Inexperto. No tiene diente todavía, porque toma pura leche. No sabe hablar. Pero sí sabe, perdónenme la expresión, estupideces. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el Señor quiere que vivamos una vida nueva y que seamos capaces de discernir lo bueno y lo malo y vivir como Cristo. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. La madurez espiritual se ve en la persona de Cristo. Por eso Dios se hizo hombre. Para mostrarnos que sí se puede. El apóstol Pablo, sabiendo las mentes también de las personas, dijeron, ay, pero tan difícil, Pablito, que vamos a vivir como Cristo. Pablo les dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Si yo puedo, le dijo Pablo, tú también puedes. Hermanos, tenemos que ser como Cristo. El bautismo va más allá que mojarse. Tiene que ver con una identificación. Yo me identifico con Él. ¿Cuánta gente, niños, jóvenes y adultos, cuando ven a un artista, una persona famosa, se quieren sacarse una foto con él? ¿Es normal? Claro que es normal, todos quieren sacarse una selfie, ¿verdad? Con algo importante. Tú y yo tenemos que sacarnos una foto, ¿saben con quién? Con Cristo. Con Cristo. El bautismo nos identifica, según la Biblia, con la persona de Jesucristo. Tenemos que ser como Él. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita esta mañana.